En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana en este espacio económico, recordando que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy la bienvenida a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísimo para empezar este nuevo programa con invitado de primerísima mano, por supuesto, como corresponde aquí en Economía 1000, pero antes de saludarlo, tenemos que hacer un pimponeo rápido de las principales noticias económicas del mundo. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué dicen medios internacionales? De acuerdo con Bloomberg en línea, el petróleo superó los $100 por barril por primera vez desde 2022 en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. El Brent subió 15% hasta alrededor de $107 por barril, tras un aumento de 28% la semana anterior, mientras el West Texas avanzó 17% hasta $106,80. La tensión geopolítica y la interrupción del tráfico por el estrecho Hormuz aumentaron la preocupación sobre el suministro mundial de crudo. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Reuters, Japón analiza medidas para amortiguar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente ante el aumento de los costos del combustible. La primera ministra indicó que el gobierno evalúa acciones para evitar que los precios de la gasolina alcancen niveles intolerables para la población, con financiamiento proveniente de reservas destinadas a gastos de emergencia, sin modificar el proyecto de presupuesto fiscal de 2026 que actualmente se debate en el Parlamento. Siempre con lo que está pasando y el impacto de este conflicto bélico en Medio Oriente, de acuerdo también con Bloomberg, el dólar se fortaleció ante la escalada de la guerra en Medio Oriente y el aumento del petróleo, lo que alteró las expectativas sobre recortes de tasas. El índice Bloomberg Dollar Spot subió hasta 0,7%, ampliando el avance de 1,3% registrado la semana anterior. Los inversores postergaron la posibilidad de una reducción de tasas de 1/4 punto porcentual hasta septiembre en lugar de julio. Finalmente, Ada, siempre con Bloomberg en línea, ¿qué tenemos? El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya genera impactos significativos en el comercio mundial. Entre el 1 y el 6 de marzo, el tráfico de buques mercantes en el estrecho de Hormuz cayó más de 85% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta vía marítima concentra cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que incrementa los riesgos para las cadenas de suministro globales. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa y mucho más. ¿Cómo estamos, Tomás? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo están? Todo en orden, un gusto tenerte como siempre, Tomás. Te preguntaba antes de entrar en el programa después de cuándo fue la última vez que te tuvimos y fue en octubre. Sí, octubre, noviembre fue la última vez que estuvimos compartiendo juntos. Inclusive hicimos en vivo, una clase magistral práctica, pues. Una clasecita para saber Así es. Qué ocurre detrás de los links que te envían. Y ahí vamos a ir reforzando también, porque en un tiempo de esta parte se han desatado denuncias, preocupaciones, Tomás, no solamente a nivel internacional, sino también ya en Paraguay, donde la gente sigue cayendo en situaciones que al parecer pueden ser hasta inocentes, pero terminan afectando muy importantemente, y estamos hablando de la IA vinculada a la estafa. Eso, como titulamos hoy justamente, Tomás, que la inteligencia artificial se presenta como una oportunidad, pero también hay que tener recaudos cuando hablamos de tecnología, ¿es así? Correcto, sí. Y mira que la IA están ya bastante entrenadas a esta altura del año, más del siglo, porque efectivamente la IA ya se está alimentando de todo lo que vos pensás, de todo lo que vos crees, ya va hacia la ideología, y obviamente una IA entrenada de esa manera sabe inclusive cómo burlarse, cómo burlar inclusive los controles. Tomás, yo recuerdo que cuando empezábamos a hablar de inteligencia artificial, vos habías clarificado el término, que incluso muchas veces se mal utiliza quizás en su estricto rigor. Así que me gustaría arrancar con estos conceptos como básicos, pero de gran importancia porque son la base justamente de lo que vamos a conversar hoy. Sí,
la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, un criterio bastante personal, la IA yo no la veo realmente como una inteligencia. ¿Por qué? Una inteligencia realmente necesita emociones, necesita inclusive factores que ni siquiera están sobre la mesa, en donde a veces uno peca decir esto en informática, pero uno a veces va hacia la corazonada para decir si realmente la decisión que tomó realmente fue o no la acertada, pero lo tomó basado en una corazonada. Y eso no tiene una máquina, eso no tiene una computadora, eso no va a tener, como a veces nosotros le decimos, eso no tiene un lavarropa. En cambio, esto está expuesto hacia la parte de marketing para decir que efectivamente es una inteligencia artificial, porque en realidad fueron comandos que fueron ejecutados para que cuando ocurra un cierto patrón, él tome una de esas opciones y lo presente en pantalla y te diga, bueno, mira, yo sé la respuesta que vos estás buscando. Ha evolucionado mucho la IA, Tomás, a nivel mundial. ¿Y cómo estamos nosotros si lo comparamos también en ese sentido? Evolucionó bastante. Antes era súper general con la entrada de ChatGPT, con la empresa OpenAI, OpenAI en español. Sí. Y era algo sumamente general. Era preguntar dudas y que él te diga si esa duda de dónde puede llegar a aclararlo, pero en un lenguaje totalmente humano. Luego se le bautizó eso como un buscador. ¿Por qué? Porque la gente ya entraba a ChatGPT solamente como si fuese un buscador. Es decir, ponía preguntas, él le respondía y era exactamente igual como ir a un buscador de Google y decir, ¿sabes qué? No sé cómo se destornilla esto. Y automáticamente Google te salía los sitios web que planteaban cómo destornillar ese producto que vos decías. Pero si vos le decías a la IA te respondía de una manera bastante humana. Es decir, te decía, hola Prince, ¿cómo estás? Sí. Mira, lo que vos estás buscando realmente se hace de esta forma. Es decir, él iba por detrás, traía y luego empezaba a hacer la estructura fonética para hacerte creer que realmente es un ser humano quien te está hablando por detrás y te está guiando en lo que vos decís. De ahí surgieron las ramas específicas. Es decir, hay una IA concreta para hacer videos, hay una IA concreta para hacer imágenes, hay otra que es para hacer voces, hay otra que es, por ejemplo, lo último que salió hace 2 años atrás, que es una IA exclusiva para el mercado bursátil y para todo lo que tenga que ver con economía. Esa es la IA, se llama Claude. Es fantástica, es fenomenal. Y después están las otras IAs que son inclusive para hacer hackeos. Es decir, están las IAs chinas, están las IAs rusas, está parte de la IA de ChatGPT. Si vos haces un pago, inclusive hasta el Pro, vos podés hacer y tenés mecanismos, inclusive los prompts, que son las consultas de cómo burlarle a ChatGPT, inclusive el pago, para que te diga cómo estafar o cómo hacer, por ejemplo, programas maliciosos. Cuando eso tenía entendido inicialmente, está como condenado, según recuerdo lo que me habías contado en su momento, Tomás. Sí, es que las consultas en ese momento eran tan inocentes, eran tan bastante simples. Sí. Que de repente no iba a tardar mucho tiempo para que una persona, un hacker, haga obviamente el pago de eso y empiece a manipular las consultas. ¿Por qué? Porque realmente hacia el otro lado no es una persona la que te contesta, al fin y al cabo es una máquina. Y la máquina tiene patrones establecidos. Entonces lo que hicieron fue, cuando tu hijo te pide siempre, dame un 5.000 guaraníes, dame unos 5.000, dame unos 5.000, dame 5.000, de repente terminás yendo y le dices, que tomá acá hasta 5.000. Sí. Y así mismo hicieron con ChatGPT. Es decir, generaron más de 15.000 veces la misma pregunta de diferentes formas, con diferentes fonéticas, con diferentes estructuras gramaticales. Y al final ChatGPT cedió y empezó a revelar información que efectivamente no debía revelar, ¿no? ¿Cómo se nutre, Tomás? Y quizás mi pregunta sea muy básica y ya lo habías de alguna manera expuesto al inicio de esta entrevista, pero ¿cómo se nutre finalmente para que la inteligencia artificial, ya sea ChatGPT o cualquier otra que utilice la gente, cree el perfil de la persona y termine convenciendo? Porque hay personas que toman como literal la información que se les proporciona, y esta es la antesala de lo que vamos a hablar después de lo de las estafas y demás.
¿cómo se nutre finalmente? ¿Por la inscripción o el registro vía correos o por las consultas que se van haciendo y va construyendo básicamente el perfil? ¿Cómo se construye eso, Tomás? Para entender cómo se construye, vamos a ahondar de comprender cómo llegaron a eso. Adelante. Todos los canales que vos tenés para enviar información, siempre hay en un contrato de uso de la herramienta, hay un párrafo, normalmente está en la línea 9994 de la gente ya de 25.000, sí. Dice que todo dato que está almacenado en sus servicios probablemente lo compartan con un tercero para que tu experiencia sea mejorada. Eso utilizan ellos para que el dato que vos estás almacenando allí, que lo estás viendo, puedan enviarle o venderle a otra empresa. Y esa misma empresa la trata y luego vuelve a venderlo otra vez a otra. Así se forma un ecosistema de datos en el mundo en donde cada compañía va intercambiando datos para poder alimentarse y poder ofrecerte a vos una experiencia un poco mejor de lo que ya tenés utilizando ese servicio. Y ahí viene la IA. La IA agarra todo eso, lo concentra y te ofrece a vos de forma dirigida todo lo que vos estás pidiendo. Y eso literal que decís, que hay personas que, por ejemplo, vos le preguntás ponerle que tu hijo te pregunta, mamá, este auto eléctrico, vos decís que consume mucho o no. Y vos le decís, mira, realmente no consume mucho. Ah, ¿en serio? Y automáticamente se va a ChatGPT. Automáticamente le pregunta y dice, no, mira, mami, parece que si bien consume poco, hay que encontrar baterías. Ya lo utiliza, hay una generación que le está utilizando ahora ChatGPT como el oráculo. Es decir, si no le pregunta a ChatGPT, empieza a temblar su mano. No puede ser. La información que vos me das, yo no puedo confiar en vos, un ser humano que se puede llegar a equivocar. Las máquinas no se van a equivocar jamás. Entonces le utilizan a la IA como el oráculo. ¿Y qué se logra con eso? ¿Qué? Se logra estafarle a la gente. ¿Por qué? Porque de tanto que vos confías en esto, entonces yo, por el otro lado, me puedo asegurar, bueno, listo, vos ya sos mío, listo, te voy a empezar a dirigir hacia donde yo quiero. ¿Qué es lo que se vino suscitando un tiempo esta parte, Tomás? Que yo imagino que ya era como una práctica a nivel mundial, pero como una novedad en Paraguay de generar estos, vamos a decirle, perfiles basados en IA y que la gente, como decía, confiaba ciegamente y caía. Y quiero remontarme antes de esto, de ir aterrizando a Paraguay, este caso que mencionabas de la IA y Claudia y demás, incluso el gobierno de los Estados Unidos estuvo involucrado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo finalmente se maneja ese tipo de situaciones? Porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un gobierno. Sí, podríamos comentar también ese caso como experiencia. Sí, el caso de Claudia, así como otros también, que tuvieron bastante resonancia hace casi un mes atrás. Sí. El gobierno americano necesitaba ingresar a lo que se estaba charlando en las IAs de forma oficial, extraoficial. Sí. Y efectivamente habían IAs o compañías IAs que no iban a dejar ni por nada para que se acceda a su sistema, ¿verdad? Normalmente eso ocurre con compañías que no residen en los Estados Unidos. Pero si vos tocas solo americano, obviamente vos necesitas cumplir con parte de su regulación, que es esa. Claro. Claudia se vio envuelto en un problema porque si bien dijo que no le iba a entregar nada, al final un hacker agarró y empezó a hacer prompts, consultas a la IA, y efectivamente eso ya lo estaba accediendo Google. Y Google comparte información obviamente con el Estado americano. Y lo que no se sabe si es que realmente ese hacker que hizo eso realmente era un ex empleado de Google o fue realmente alguien que intentó mostrar algo que no debía mostrar en ese momento. Lo que sí que Claudia al final tuvo que ceder una parte y no entregó todo, pero sí hay un problema ahora. Y eso Elon Musk creo que lo resaltó hace 2 semanas y media atrás, casi 3, donde vio que efectivamente Claude cedió totalmente las conversaciones que se estaba teniendo en la IA para hacer análisis de los americanos. Y Elon Musk, pero yo te digo lo que dice Twitter, obviamente, sí. ¿Verdad? Elon Musk salió diciendo de que Grok, que es su IA, realmente no va a ceder eso, porque ahí habrá una pelea entre demócratas y republicanos.
Sin embargo, él mismo probó usando cloud que si el gobierno americano ya tiene ese y otra persona probablemente lo tenga, entonces ya está accediendo a la parte financiera de todas aquellas que ya le consultaron a la IA, cómo hacer inversiones, cómo hacer análisis y demás. Y hubo una guerra tremenda que efectivamente Claude estaba ahí en el medio y al final, obviamente, en el mundo de Twitter, el que sale ganando es siempre Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk. Y se armó tanto un escándalo que al final Claude se mandó al silencio y tuvieron que decir, bueno, acá ni compartimos ni no compartimos, acá no vamos a decir nada de manera oficial. ¿Y qué pasó? Ahora todos nos quedamos totalmente intrigantes de que si efectivamente el dato fue entregado o no fue entregado. Y si fue entregado, bueno, entonces ¿en quién empezamos a confiar de vuelta? Totalmente. Y eso te iba a consultar, Tomás. Cuando uno comparte información en la nube queda y se empieza a poder redistribuir porque le estás dando justamente venia a poder hacer ese intercambio de información. Lo que ya estabas mencionando, ¿verdad? Que las empresas, una vez que vos te suscribís a una IA, es que le estás dando autorización para que se pueda compartir esa información que muchas veces es vulnerable, como cuando se va a pensar en proyectos de inversión, etcétera, y que es lo que sucedió justamente en Estados Unidos. Pero hay una manera de precautelar eso o no, Tomás. Y en realidad no hay que tener miedo a utilizar la tecnología. Porque si no, en realidad nunca vamos a avanzar en cuanto a lo que significa automatización. Sí. El vivo ejemplo de lavarropas. No porque me compré un lavarropas, yo me volví tonto y no sé lavar más a mano. No sé agarrar un jabón y no sé sacarle la suciedad que hay por la tela y frotar. Es decir, y si alguien accede a mi lavarropa y ve las ropas que yo lavo y en el tiempo que yo lavo, no significa que van a venir a asaltarme y robarme mi ropa. Es muy tonto creer eso, pero sí son cuestiones que vos tenés que cuidar. Es decir, mi lavarropa yo no voy a poner en el patio de enfrente. Yo no voy a cargar mis ropas en el lavarropa en el patio de enfrente. Es decir, lo voy a tener en un lugar en donde solamente yo tengo control de eso y sé en qué momento va a ocurrir. Lo mismo es con las IAs. No hace falta que vos compartas, porque se pueden compartir las conversaciones de que vos estás teniendo con la inteligencia artificial. No hace falta que vos compartas con alguien. Tenedlo vos mismo. Asegúrate que realmente estás utilizando una IA que tiene una buena reputación. Hoy en día hay cientos de miles de IAs. No utilices cualquiera. No porque sale en TikTok y está viralizado significa que es la mejor. Eso significa nada más que está viralizado, pero no significa que realmente tu dato se va a cuidar, sino que analizar realmente si es que es ahí a donde vas a poner tus cosas y vas a preguntar cosas bastante confidenciales, realmente tiene una muy buena reputación en el mercado. Con el alto conocimiento que tenés, Tomás, en materia de ciberseguridad y demás, y esto que estás mencionando de confiar y de quizás dedicarle más tiempo a conocer la IA antes de aceptar y de permitirle ingresar a tu smartphone, me gustaría a la vuelta del corte que pudiéramos hacer como una suerte de ranking de al menos 3 IAs que pudieran ser un tanto más confiables que otras, si te parece, para compartir también con la audiencia. Sin problema, cómo no. Y después ya vamos a estas estafas que se están dando a través de justamente la inteligencia artificial, y un detalle que vi en varias redes sociales en la creación justamente de videos que se vuelven virales, pero dice generado por IA, y es demasiado complicado diferenciar entre lo que está haciendo real. Así que me gustaría también compartir esa parte contigo y con la audiencia. Sí, ¿te parece? No. Claro que vamos sí. a seguir conversando con Tomás Melgarejo, especialista en seguridad y tecnología corporativa, a la vuelta del corte. Ada, es momento de compartir la frase cifra del día que tenemos. Casi 30% aumento en el precio del crudo en un contexto de suba generalizada desde el inicio de las tensiones en Medio Oriente. Paraguay hoy tiene el combustible que es más barato que los precios internacionales en caso de que tenga que importar nuevos volúmenes, comentó Felipe Siliano, consultor de riesgo de Stonex. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y antes de seguir con nuestra entrevista, es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel regional, porque de acuerdo con la Agencia Brasil, la actividad industrial de Brasil creció 1,8% en enero de 2026 en comparación con diciembre, aunque el resultado no compensa las pérdidas acumuladas a finales de 2025, cuyo saldo negativo continúa en 0,8%. Entre los sectores con mayor expansión
exportación se destaca en la industria química con un aumento de 6,2%, la producción de vehículos motorizados, remolques y carrocerías con 6,3% y el segmento de KIOC, productos petrolíferos y biocombustibles con un incremento de 2%. Y de Brasil nos vamos hasta este acuerdo de la asociación entre la Unión Europea y Mercosur, Ada. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, rubricado en enero de 2026, tras más de 2 décadas de negociaciones, abre la puerta a la creación de una de las mayores áreas de libre comercio del mundo. El tratado permitiría que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay amplíen sus cuotas de exportaciones con arancel cero en los próximos meses. La aplicación inicial sería provisional mientras avanzan los procesos de ratificación política y legislativa en los países europeos, en un contexto de resistencia del sector agrícola en países como España, Francia y Polonia. Seguimos aquí en compañía de Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa, hablándonos sobre la nueva era digital, oportunidades de la IA y los riesgos de las estafas online. Tomás, dejé picando la pregunta acerca de elaborar un ranking de las IAs medianamente, podemos decirlo, pero no puede ser confiable en su 100%, pero si tuviéramos que hacer un ranking, Tomás, y de acuerdo con tu, yo decía, alta y vasta experiencia en materia de ciberseguridad, por todo el camino que recorriste de hace un tiempo a esta parte en diferentes compañías y especialistas, obviamente, en el tema, si la gente tuviera que decidir y por sugerencia, obviamente es sugerencia, no taxativamente sí, Tomás Melgarejo dijo, sino de acuerdo a eso, a tu experiencia y lo que se conoce también en el mundo de las IA en materia de confianza, ¿cuáles serían esas 3, 2 quizás? En materia de confianza, yo te diría como 3. Sí. Anotada. Tu experiencia usando bastantes. Sí. Todavía no usé el de imagen ni el de video. Pero sí vi cientos de análisis sobre eso. Pero más me voy hacia lo que de manera regular uno está queriendo hacer. Ok. Uno es Grok, que es el de Elon Musk. Muy intuitivo. Tiene todas las cosas actualizadas. Se toma el tiempo, le decimos nosotros el tiempo para pensar, porque ahora ya piensa. Y es que realmente está haciendo una analítica súper fuerte justamente para poder darte una respuesta bastante precisa. Por eso es que tarda un tanto en responder. Por eso ahora ¿cierto? las IAs Sí. te dicen, ¿querés que piense o querés una respuesta rápida? Es y cierto. la respuesta rápida no tengo ni idea, pero creo que es esto, ¿verdad? Pero el darle tiempo para que piense es para que él siga buscando en el mundo, haga su analítica y basado en un contexto, él te devuelva realmente lo que vos estás buscando leer. Grok, Copilot y Copilot, ¿por qué? Porque Copilot en general, si vos analizás cómo es la gestión comercial, Copilot tiene por detrás, le tiene a ChatGPT, es decir, no ChatGPT directo, pero le tiene a él como un motor de IA. Copilot es genial en cuanto a lo que tiene que ver con confidencialidad, inclusive de Grok. ¿Por qué eso? Porque hasta el momento, ¿sí? Y ya van como más de 8 años, nunca hubo una noticia de algo de brecha de ciberseguridad en esos dos. Siempre hay escándalos, pero nunca algo que realmente se pudo realmente manipular algo, ¿verdad? Si bien con Copilot también intentaron hacer cosas, Copilot también tuvo una respuesta. Lo que vos estás escribiendo allí, inclusive a nivel corporativo, Copilot lo deja solo para a nivel organizacional y no le comparte a su IA para que le entrene de una manera que pueda servirle a Ada. Más allá que Ada esté callada estos 30 minutos, no entrena para que cuando Ada necesite algo, Copilot no comparte eso, sino que queda dentro de la organización y es fenomenal. Otras IAs como Géminis dice que no comparte, pero los hackers obviamente se fueron contra eso y efectivamente encontraron ya información confidencial de otra compañía simplemente al hacerle el prompt. Copilot yo me voy más a lo corporativo. De hecho está vinculada, ¿verdad? A cuentas
de corporaciones. Correcto, sí. Sí. Cuando vos compras las licencias de Microsoft, Sí. eso no es nada comercial. Pero No. cuando vos compras Pero nos gustaría. cuando vos compras eso, automáticamente te viene la licencia de Copilot cuando compras la licencia más alta que tiene Microsoft. Y obviamente ahí te dice exactamente que eso no se comparte ni para entrenar su IA, ni mucho menos para algo que tenga que ver con información pública. Y solamente se va a acceder a eso si es que efectivamente hay una denuncia o una persecución fiscal en los Estados Unidos. Ahí sí, indefectiblemente tienen que entrar, como con cualquier otro servicio o servidor en la nube. Y por último... No me digas está que no ahí- es ChatGPT. Está ahí entre ChatGPT y sí y no. Ajá. ¿Por qué? Porque si bien son los comerciales, vos podés hacer otras cosas con Claude, por ejemplo. Claude a nivel económico, cuando vos, por ejemplo, no sé, estás en el mercado bursátil, no sé, por ejemplo, hay una casa de bolsa que te dice, che, mira, sabes que voy a emitir estos bonos en este tiempo, este es el porcentaje, y le decís, por ejemplo, dame un formulario para ver si me atrae, te da el formulario, bueno, eso mismo le metes a Grok, le metes a Copilot, le metes a ChatGPT, le metes a Gemini, le metes a Claude. Y le decís, miren, analícenme esto que me pasaron. Este es el riesgo de una empresa que hace analítica de riesgos. Este es el reporte financiero que tiene el Banco Central de Paraguay. Decime si puedo invertir realmente esto o hay otro instrumento que me pueda ayudar. Claude realmente te trae mucho más fácil. Lo analiza realmente contra cosas que tiene en el mundo. Obviamente esas cosas son instrumentos financieros. Y el que se asemejó a Claude fue Grok. Grok está siendo entrenado también con tema de inversiones. Obviamente porque Elon Musk le está tirando y le tira, le tira. Pero Claude está entrenado pero por diversos inversores que tiene la Unión Europea. Entonces como la Unión Europea está entrenando esa IA, obviamente Claudia está saliendo como principal. Después de los escándalos, como hiciste una pregunta a nivel de confianza, bueno, sale ahí Claudia y entra otra vez Sí. ChatGPT. Mencionabas una palabra que me pareció también clave, Tomás, más comercial. Porque si hacemos un sondeo rápido, te puedo asegurar que la mayoría, si no en un 100%, en un 90%, acercándose al 100 quizás, tiene en el teléfono ChatGPT, ¿verdad? Correcto. Como asistente. Y hasta, ni siquiera a veces asistente es palabra mayor y vos terminás siendo asistente. Sí, eso que el decía el oráculo. Hasta en oráculo. el semáforo le preguntas. Pero determinando también el tipo de búsqueda que uno o de interés que uno tenga, estas categorías que mencionabas de las IA representa también, imagino, un desafío para las personas en el sentido de que valoran entre quizás contenido y lo que tienen que pagar. Correcto. Pues asumo que esto que Es mencionaba, Grok tiene ciertas limitaciones porque tiene que obviamente tener una tarifa que tiene Sí, que estar correcto. respondiendo, y otras IA, en cambio el ChatGPT te da ciertas limitaciones, pero te abre un abanico de oportunidades, ponele, ¿verdad? De información, pero que no son tan reales muchas veces, porque a veces te genera una cuestión ahí que no Sí, es que de tierra. el escándalo mayor de ChatGPT fue que, no sé si llegaste a ver el meme que recorrió todo Twitter, de una persona que quería probar algo. Sí. Y al final ChatGPT le dijo, sí, probá, comió, se murió. Ah, recuerdo lo del hongo. Lo del Sí, hongo, sí. le digo, no, perdón, tenías razón, era un hongo que era venenoso, ¿verdad? Sí, imagínate. Bueno, y ChatGPT es así. Y realmente todas las IAs que son de pago, no me paga Elon Musk, pero Ok. Grok llega un momento en que efectivamente te dice, ¿sabes qué? Si querés saber más, entonces paga. Lo está haciendo súper transparente. Gemini también. Copilot, como le tiene a ChatGPT por detrás, hay un momento que empiezan a fallar. Ok. Y al fallar, ya automáticamente vos ya te tenés que dar cuenta como usuario final, realmente es muy difícil, ¿verdad? Pero sí, él empieza ya a tener respuestas que no son válidas. Inclusive se le probó en medicina, es decir, pacientes que tipo, no sé si podés probar también vos, te vas a hacer una extracción de sangre en un hospital o en un sanatorio. De ahí se... Y con el resultado saca foto, tira a ChatGPT, tira a Grok, tira a todo el resto y le decirle, ¿sabes qué? Analízame qué tengo. Eso obviamente forma parte ya de su
comunidad de datos. Totalmente. Que después obviamente se van a convertir. Después no te preguntes por qué de repente te vienen ofertas de que tenés que consumir menos azúcar. Ok. Pero obviamente te van a decir, che, mira, o sea, que como experto en medicina yo te puedo decir que esto tenés. Y tenés que hacer esto. Y algunas ya te dicen, bien abajo te dicen cuando termina la conversación. Sin embargo, hace tu chequeo con un médico especialista en eso para confirmar lo que estás leyendo aquí. Y pocas ya la están haciendo eso. Yo lo vi en el chat, que ponía esto como un disclaimer. ChatGPT está empezando después de esa viralización Okay. gigantesca que se hizo. Pues, es muy difícil saber si fue real o no. Sí. Pero si fue real, obviamente por algo lo pusieron. Totalmente. Tomás, tiene ventajas y desventajas por todo lo que estamos conversando, pero ¿en qué momento uno tiene que tomar realmente conciencia de que lo que da como información, de lo que te sugiere o lo que te plantea es válido? Eso imagino que depende de cada persona finalmente, pero ¿cómo uno de repente tendría que detectar, no, esto está fuera de lo lógico y no puedo asumirlo como tal? ¿O no hay como una clave o palabras clave que te digan, no, esto realmente no está dentro de lo lógico? ¿Cómo uno finalmente lo debe de tomar cuando asume y meterse, inmiscuirse en la parte de las IA, consultando, proveyendo información, etcétera? Cuando te tomas el tiempo para pensar. Ok. Si vos no te tomas el tiempo para pensar, todo te va a pasar por frente y no vas a entender qué es lo que te está pasando. Hace poco en TikTok se dio de baja una IA que logró tener más de 10,5 millones de dólares. Era un mam, era una prince que creó con una IA Sí. un personaje, lo puso en TikTok, empezó a tener seguidores y empezaba a hacer lo que la gente le pedía. E inclusive pasaba y rozaba lo moral. Rozaba y pasaba de largo. Y llegó a recaudar 10,5 millones de dólares. Él no se movía nada. Él lo único que hacía era, mira, la gente ahora me está pidiendo esto, hacerlo. Y la IA obviamente hacía y eso lo publicaba en el video. Y la gente pensaba que era real, que era una persona de carne y hueso. Y estaba teniendo dinero con eso, ¿verdad? Pero nadie se fijó en que efectivamente las facciones realmente fueron generadas por una IA. ¿Y cómo te das cuenta Sí, de eso? esa era la pregunta también. ¿Cómo te das siguiente. cuenta de esas cosas, verdad? Te das cuenta realmente cuando vos parás un ratito, te quedás en silencio y empezás a hacer lo que poca gente hace, que es el observar. Tu pelo, por ejemplo, No, cuando vos no te digas. moves, cuando vos te moves, tiene de repente ciertos tipos de olas. Sí. Y de repente vos ves que hay pelos que de repente, qué sé yo, por la humedad se empiezan a erizar. Sí. En una IA no. La IA no entiende lo que es erizar el pelo. Él entiende que el pelo siempre tiene que caer. Entonces ves vos un pelo que cae totalmente fijo, ¿verdad? Hay un niño que tiene 12 años que inclusive los artistas le están diciendo, no puede ser que me estés copiando. Y él le tira la IA al artista y se transforma en el artista. Y él se mueve y el artista se mueve como él se mueve. Pero si vos empezás a ver cómo es la facción del pelo y cómo mira el ojo, vos ves que la IA todavía no está lista como para poder replicar algo natural que es para nosotros, que el pelo tenga frizz o que caiga de una manera imperfecta. Pero como es computadora, todo tiene que ser perfecto. Claro. Y ahí uno se da cuenta realmente que fue generado por eso. En un prompt, en una consulta que vos le haces algo de un área que no estás entrenado, que puede ser la medicina, obviamente para vos va a ser un oráculo. Pero si vos le pasás eso a un médico, le decís, che, ¿es cierto lo que dice ChatGPT? Te decís, pero déjate en la no. Vení acá y conmigo, que yo tengo una especialización y estudié por esto, vení acá a preguntarme, yo te voy a decir si es cierto o no. Es verdad que se va acertando hasta un 95%. Es decir, hay una historia de ChatGPT mismo que una persona, al decirle a un médico cómo curar algo que él tenía, en diferentes hospitales le decían, o sea, que esto no se puede curar, pero ChatGPT le guió a un cirujano de cómo realmente curarle, y basado en eso, realmente la persona hasta el día de hoy sigue viva. Pero no por eso sigue siendo el oráculo. Significa que tuvo información en ese momento que otra persona ni siquiera lo llegó a ver. Tomás, te dejo también con esta pregunta a la vuelta del corte, nuestro último corte. ¿Hay una manera de contrastar esto, si es verdad
o no, como aquella vez que tuvimos de poder meter el link y decir esto está fuera de lo que legalmente se puede considerar o es generado por IA o no. Hay una forma también de hacer ese chequeo. Hay formas y también contramedidas. ¿Te puedo sacar esa información? ¿No? Está bien, correcto. vamos a aprovechar al máximo. Hay que tomar nota de eso. Bueno, vamos a nuestra última pausa. Vamos a seguir conversando con Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa. Seguís escuchando Economía 1000. Muchas gracias por la compañía. Tramo final del programa. Seguimos en conversación con Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa, aprendiendo muchísimo sobre esta nueva era digital, oportunidades de la IA y los riesgos de las estafas online. Tomás, te decía si hay una manera de que el usuario que no confía ciegamente en la tecnología o en la IA puntualmente, puede hacer un chequeo así rápido de si realmente lo que está viendo quizás en las redes sociales y que le llama la atención, no vamos a hablar específicamente de qué tipo de contenido, pero que le llama la atención, pueda decir, bueno, esto realmente es generado por el ser humano y es relativamente confiable y bueno, voy a hacer una apuesta, voy a pagar, voy a colaborar, etcétera, etcétera. Y lo que no, porque muchas veces se suele ver en las redes sociales que dice generado por IA, a modo de ser responsable, imagino en línea lo que mencionabas también, ¿verdad? De que varias empresas como TikTok tuvieron que meterlo forzadamente para no caer en ciertas cuestiones que rompan, vamos a decir, en la parte normativa. Pero hay una manera de hacer un chequeo, Tomás, para saber si realmente lo que yo estoy viendo y que voy a meter relativamente plata en eso termina siendo de confianza o no. Sí, hay motores que van analizando realmente si la respuesta... Bueno, a nivel educacional sí van analizando a ver si es que los alumnos están utilizando ya como trabajo práctico. Interesante. Y confirmar si efectivamente fue escrito por una persona humana y no una persona artificial. Pero también está la contra-análisis de inteligencia artificial. Es decir, vos... le decís a esto, por ejemplo, yo soy un alumno de 5º grado o de primero de la media, o un universitario, me dieron una tarea que hacer, una investigación, tengo que llenar más de 200 páginas, y yo le digo a la IA, hacemos un trabajo con esta característica, le pongo todo el contexto, me genera un resultado. Le saco eso, le pongo a otra IA y le digo, bueno, hace como si fuese que yo soy un ser humano, pero que no se pille que realmente fue generado por ella. Automáticamente él hace el análisis y te retorna ese resultado y te dice, mira, acá podés probarlo. Sacás eso, le tirás al que analiza las IAs, que usan los profesores, le tirás y ves el porcentaje de que tiene que se acerca a que fue escrito por un humano. Y cuando llega a un porcentaje aceptable, con eso vos agarrás y presentás como para terminar tu trabajo de grado o no. La única forma que hay en la parte educacional para contrastar eso es cuando le decís al alumno preguntas de forma directa y si realmente cara a cara te sabe responder o no lo que aprendió durante 5 años, ¿verdad? Contrastar que una IA te conteste algo que vos no tenés idea de ese rubro. Hay ciertas IAs que se contraponen, pero siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las IAs cuando te responden algo que de repente ya roza lo filosófico, hay IAs que empiezan a guiarte hacia lo que la compañía quiere o lo que ciertos gobiernos necesitan, entrando en un lugar ya, un submundo. Sí. Pero si vos le preguntás, che, ¿cómo hago para cocinar este arroz? Te va a decir de una manera súper rápida, de una manera increíble, ¿verdad? Pero cuando vos le empezás a decir, che, mira, y yo puedo consumir esto para estar así, mira, yo me siento triste y quiero comer esto, yo me siento triste y quiero hacer esto. Hay IAs que empiezan a analizarte y te empiezan a guiar hacia donde quieren, ¿verdad? Que el caso muy sonado de... El último fue ChatGPT, ¿verdad? Que hizo que una persona se suicide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le empezó a guiar la IA hacia el momento que se sacó la vida. ¿Por qué? Porque efectivamente la persona, como estaba tan triste, insistía que estaba triste. Entonces la IA tomó, bueno, listo, ¿sabes qué, papá? Entonces eliminate. Y ocurrió eso y ChatGPT tuvo que
tuvo que rehacer otra vez su código como para que cuando ocurra eso realmente le guíe a la persona a que Es se un salve. profesional, sí. A que se salve, ¿verdad? ¿Y cómo vos sabes en ese momento quién te dice la verdad y quién no te dice la verdad? Es cierto. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento, entre paréntesis, creo que no viste todavía la película, es Machina. No. Tenés que ver. Sí, ya me dijiste varias veces, voy a tomar nota. Hay un momento que vos realmente tenés que tomar en cuenta que lo que estás haciendo no es el oráculo, sino que realmente es una herramienta más que tenés para resolver un problema que necesitas hacerlo de forma inmediata, de forma rápida. Tengo que estar con mi criatura, pero tengo que lavar la ropa. Y bueno, voy a tirar en el lavarropa, que él lo haga, confío, porque sé el ciclo, sé que lo va a hacer mientras estoy con mi criatura. Voy a utilizar, no sé si conoces vos la cocina esta automática, que vos le tirás los ingredientes y Sí, tiene conozco. ya y ya. No tengo, y- pero conozco, sí. Sí, bueno, y vos le decís qué querés, vos le tirás los ingredientes y solito ya hace, ¿verdad? Bueno, quiero cocinar, pero tengo que estar ahora con mi esposa haciendo ahora, no sé, el cálculo de impuestos que tenemos que pagar. Y bueno, y le tirás a eso, sabes, conoces, y lo dejas. Para eso es genial, pero no para que vos utilices como para una guía tuya a nivel personal. Que es lo que está ocurriendo mucho. Claro, ¿entendés por qué? Porque la gente necesita respuestas rápidas y a veces uno comete el error de decir, che, mira, no sé, y se queda ahí callado. Antes, no sé si te llegó a ocurrir con tus abuelos que decían, mira, no tengo la respuesta, pero ahí está el mataburro. Y ahora mismo va a traer acá y juntos vamos a aprender. Bueno, y eso está muriendo cada vez más, no solamente Paraguay, está muriendo en el mundo. Sí. Nadie va a una biblioteca a sacar un libro y realmente ver qué realmente es cierto y qué no. Porque por eso está en el libro. Hay cientos de libros, pero hay libros que realmente te pueden guiar a resolver aquel problema que vos estás buscando realmente que se resuelva. Vos mencionabas un caso, Tomás, de un hombre que logró recaudar millones de dólares y se replicó acá en Paraguay con una mujer Sí. que tuvieron que finalmente cerrarle la cuenta porque la gente no supo diferenciar que era una IA. Entonces, obviamente, el contenido que se generaba era muy atractivo y generó también como un esquema de estafas en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que vos le das a la gente, Tomás, una vez que está metido en las redes sociales? Porque todos estamos en las redes sociales. Uno un poco más responsable que el otro, pero todos finalmente. ¿Qué es lo que le darías como sugerencia, consejo desde tu expertise también como, vale el juego de palabras, experto en ciberseguridad? Que realmente utilicen las herramientas de forma responsable. Las herramientas que están creadas están con un fin, que es hacer de que tengamos mayor tiempo y poder compartir más. Ese es el fin de cualquier herramienta tecnológica. Y estamos haciendo al revés. Y prácticamente lo que estamos haciendo es como me da eso algo que yo quiero y es en segundos necesito más y quiero más y más información. Entonces, ¿qué pasa? Yo me vuelvo un alcohólico de información. Y si yo no tengo esa información en un momento dado, entonces puedo llegar a explotar, puedo llegar a estallar. Es decir, el concepto de tener paciencia se está borrando cada vez más. Y el manejo de la frustración peor. Y la frustración es imposible. La semana pasada estábamos compartiendo con un amigo en un almuerzo que los juegos, por ejemplo, antes en computadora, eran impresionantes. Vos no grababas los momentos en que pasabas de nivel. Vos tenías que arrancar otra vez de cero. Es cierto. Y te frustraba. y el poder de frustración que tenías antes era tan gigante que llegaban así meses que llegabas ya al último nivel, morías y tenías que arrancar otra vez de cero, ¿verdad? Pero hoy en día no. Hoy en día es tanto que en tiempo real uno va grabando el nivel donde está y la capacidad de frustración que hay es prácticamente casi nula. Y decirle a un niño, o sea, que vas a esperar un ratito, eso toma su tiempo, olvídate. No, te tiran una zapatilla, te vuelan cosas, ¿entendés? O sea, para mí, yo el mayor consejo le puedo dar a alguien utilizando este tipo de herramientas, que realmente lo use responsablemente, pero que no crea que es el oráculo. El oráculo es cuando uno realmente empieza a entender y empieza a leer
y comprender de cómo están hechas las cosas, como para ver si aquello que aprendió lo puede aplicar realmente en su vida. Tomás, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Vamos a hablar próximamente sobre otros temas vinculados también a la tecnología. ¿Y cómo la gente te encuentra en redes sociales, Tomás? Porque sueles compartir también información interesante vinculado a tecnología. Sí, y en demás. LinkedIn estoy como Tomás Melgarejo. En el resto de las redes sociales estoy como Tommy Meltzer. Tommy Meltzer. Tomymelcer. Ya está. Gracias, Tomás. Que tengas un excelente Gracias a día. vos, ya hablo muchísimo. El día de hoy es espectacular. Después de esto vas a seguir Bastantes hablando. preguntas que no pude gestionarlas. Gracias, Tomás. Estuvimos en compañía de Tomás Melgarejo, especialista en seguridad tecnológica corporativa, hablando sobre la nueva era digital, oportunidades de la IA y los riesgos de las estafas online. Ada, nos despedimos. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Ya adelanto que vamos a tener invitado vía Zoom. Vamos a hablar con la gente del Banco Central del Paraguay sobre tema inflación, los productos que explicaron ciertamente este estancamiento de la inflación y otros que de alguna manera registraron un aumento, bajas, etcétera. Así que les invitamos mañana a las 12, que tengan un excelente inicio de semana.